En enero del 2019 se daba una de las últimas bombas del fútbol mexicano con respecto a la venta de futbolistas mexicanos al viejo continente. Todo el americanismo estaba extasiado porque su entonces disque joya, Diego Lainez, había amarrado un fichaje por más de 14 millones de euros con el Real Betis de Sevilla del fútbol español. Todos estaban vueltos locos porque Diego se convertiría en ese jugador promesa que supuestamente la iba a romper en Europa, como muchos ineptos lo vendieron y muchos crédulos lo creyeron. Lo increíble del asunto es que Lainez, antes de empezar el 2019, costaba 1.5 millones de euros, con pocos números de rendimiento. Pues en la temporada 2018-2019, que fue donde levantó el último título americanista, la disque joya tabasqueña solo había anotado 6 goles y había dado 2 asistencias en 20 partidos totales en el año futbolístico, tan solo en México. Pero si nos remontamos a la temporada 2017-2018, Lainez había jugado 31 juegos, pero 9 habían sido en la sub-20, y sus únicos 2 goles en ese año fueron precisamente en la inferior. La pregunta era, ¿qué cartas tenía Lainez para que costara tanto dinero? ¿Por qué el Betis lo terminó comprando? Bueno, aquí tiene mucho que ver un ente llamado Alejandro López Martínez, empresario, agente y socio de Pitts Group, una empresa de representación que tiene en su cartera a mucho jugador mexicano joven y de muy mala calidad, que por azares del destino y del marketing televisivo, todos sus jugadores supuestamente tienen talento. Pero, ¿por qué esta empresa es un tumor para el fútbol mexicano? Prepárate, debido a que, aunque parezca increíble, ningún medio toca la corrupción y el poder que hay detrás de esta agencia de representantes de futbolistas, los cuales tienen mucho voz y voto no solo en clubes como América, sino que también colocan a sus jugadores en la selección nacional, sin que nadie diga absolutamente nada. Pero, ¿por qué pasa esto? Acompáñame a saberlo. Es por eso que hoy te presento Agencia Pitts Group, la corrupción en América y el poder que tienen en selección mexicana. Dice el reglamento de la FIFA sobre la incursión de los representantes de futbolistas, que sus ganancias deben de estar entre el 6% y el 40%, según la cantidad generada por el fichaje y el salario de cada jugador. Y como ustedes saben, esto es un negocio redondo. De hecho, el ser representante de futbolistas deja mucho más incluso que ser futbolista. Y muchas veces estos tienen un peso específico sobre directivas e inclusive sobre los dueños de los clubes. Si nos centramos en México, la Liga MX también está secuestrada por estos sujetos. Sus decisiones son cruciales en los 11 titulares de muchos clubes. Incluso, hoy en día se puede explicar que hay ciertas posiciones en algunos equipos que están únicamente reservadas para futbolistas extranjeros propiedad de estos, siendo muchas veces de muy mala calidad. Hemos tocado por ahí a representantes como Greg Taylor y agencias como Promofoot, que tiene bien cimentadas sus garras, sus raíces en Chivas, y operan al amparo del dueño y sometiendo a técnico que llega al banquillo rojiblanco. Sin embargo, en toda la liga se cuecen habas y no nos había tocado hablar de un personaje llamado Alejandro López Martínez, un tipo que ha sido muy marrullero en este negocio de la representación y que lleva los hilos de Pitts Group, una agencia que tiene jugadores por todos lados y muchos de ellos juegan en equipos mediáticos y además tiene un poder bárbaro en selección mexicana. Y con el caso de Diego Lainez explica de lo que va esta agencia, que es no solo cínica, sino que siempre juega a la imposición de sus futbolistas e incluso ha creado conflictos de interés, como en el caso del América con Cendejas y Diego Lainez, cuando este iba a venir al AVE, o el de Leo Suárez, caso de los cuales hablaremos más tarde, además de la complicidad que hay con Santiago Baños, donde supuestamente recibe una buena tajada por traspasos. Alejandro López actualmente representa a más de 60 futbolistas mexicanos y algunos extranjeros, pero la peculiaridad de esta lista es que en ella se encuentran jugadores mexicanos jóvenes y mediáticos. Vaya fórmula para vender. De hecho, en 2019, Diego Lainez se convertiría en la joya de su corona. Era el más pesado en costos de su lista.
donde yacen jugadores como Alexis Vega, otro fraude que por mucho tiempo lo tuvieron entre 8 y 10 millones de euros, que nadie pagaría por un jugador sobrevalorado y malo. Henry Martín, Alejandro Cendejas, Luis Malagón, el defensa Víctor Guzmán de Rayados, el Mudo Aguirre, Jordi Cortizo, Toño Rodríguez, Ronaldo Cisneros, entre muchos otros. Como dato, vale la pena mencionar que en ese 2019, con la venta de Lainez, Alexis Vega y otros futbolistas, Pitts Group sumaba a su cuenta $25 millones y con el 10% de venta de los jugadores de ese año, siguiendo la tasa que se quedan los representantes en México, se embolsó netos 2.5 millones de verdes tan solo en ese mercado de fichajes. Pero aquí hay que resaltar una cosa. Muchos se preguntarán cómo llegó Diego Lainez a las manos de Alejandro López. Y esto se explica muy sencillo. Este ya era representante de su hermano Mauro Lainez, y cuando el calefactor de bancas estaba en su apogeo y fue debutado por la Volpe, Mauro le dijo a Alejandro que se hiciera cargo de su hermano, que lo asesorara para que se hiciera buen negocio. El representante no dudó y casi en automático se creó una campaña hipermediática a favor del tabasqueño. Y este es otro de los puntos importantes, cómo los medios inflan a jugadores jóvenes llamándoles joyas cuando sus números dicen otra cosa distinta a lo que quieren hacer creer. Ahora, ustedes saben cómo Mauro Lainez llegó a la América y por conducto de quién. Aquí es donde se da evidencia del amiguismo y el compadrazgo que siempre mencionamos en el canal, como dentro de los clubes los mismos futbolistas mediáticos son parte de la mafia, y donde estos terminan por adueñarse de las titularidades en los clubes bajo complacencia de la directiva. Sin embargo, ojo que a esto le queda más cuerda, pues no solo en América es una mafia Pitts Group, sino también en la selección, y ahorita veremos el porqué. Pero ojo, que después de este tema que viene, se explicará cómo Santiago Baños está embarrado en una supuesta corrupción con este grupo, el cual tiene un exceso de voz y voto en Coapa. Como dato extra, según la opinión de Ángel Palma, director de Total Match, expuso que los agentes se centran en firmar a más futbolistas mexicanos jóvenes, aunque no con el objetivo primordial de encontrar una figura en la cancha, sino en las ventas. Textual, añadió lo siguiente: en los primeros años, las agencias no cobran a los jugadores, hacen pocos servicios de representación y llegan a cobrar entre 10 y el 20% del sueldo del jugador desde su primer contrato profesional en primera división. Si usted sigue pensando que el Tata Martino puso su alineación en el Mundial y que él decidió todo, sigue estando muy equivocado. Usted sigue tragándose la gran mentira que la televisión sacó para limpiar su propio cochinero, pues n número de veces hemos explicado a detalle que las alineaciones y las listas del Tri las hacen representantes, agencias publicitarias y demás gente que sabe de fútbol, lo que yo sé de ingeniería biomédica. En fin, el punto es que Pitts Group ha aprovechado la injerencia de medios en sus futbolistas. Estos han ayudado a que perdure el negocio. No por nada timaron al Betis, quien jamás volvió a hacer negocio con ellos ni con sus jugadores mexicanos. Pero aquí es donde viene lo bueno. Pregunto, ¿qué cartas tiene Alexis Vega para seguir jugando en Chivas o en la selección? Realmente ninguna, si hablamos de fútbol. Pero si vamos a ver los costos de la carta que presenta esta agencia, encontraremos que actualmente, por increíble que parezca, Vega cuesta 7.5 millones de euros, cosa que nadie pagaría por este jugador de medio pelo para abajo. Si nos damos cuenta, Eric Sánchez es el mejor tasado de este grupo, con 8 melones de billetes europeos. Y en efecto, la mejor carta de muchos jugadores de esta agencia es que están sobrevalorados. Eso les ayuda a conservarse. Pero, ¿cómo lo harán? Pues siendo jugadores de selección, aunque no jueguen a nada. Por ejemplo, Alexis Vega, un futbolista con más bajas que altas, que desde que fue comprado a Toluca, este fue un mal negocio. Chivas pagó ingenuamente $9 millones por su traspaso, una locura para un futbolista que estaba tasado en 700,000 euros. Pero casualmente, en ese 2019 y tras haber fichado con Pitts Group, este lo colocó en el rebaño. A la fecha, Alexis Vega es un futbolista más del montón. No ha pasado nada con él en realidad. Ha hablado más en las pachangas o en sus indisciplinas dentro y fuera de la cancha que en el juego.
pero curiosamente hace 1 o 2 goles al semestre y rápidamente algunos medios lo agrandan, se lo pulen, le limpian el esmegma y lo ponen en la órbita europea, aunque solo sean chaquetas mentales. Ya ustedes ubicarán de qué medios hablo. Por cierto, pronto tendremos un video exclusivo de este petardo. Y así puedo ir con varios clientes de esta agencia. Por ejemplo, Luis Ángel Malagón fue vendido al América como el portero sucesor del parásito de la selección, pero a la fecha no ha estado a la altura del equipo. Inclusive supuestamente es parte de la mafia de Baños y Alex Martínez en Cuapa. Eso lo analizaremos más adelante. Pero, ¿qué tiene que ver la selección mexicana de Televisa acá? ¿Y cómo es que este grupo manda? Bueno, solo hay que ver la lista de seleccionados que tiene esta agencia. Y vamos enumerando cuántos jugadores tiene Pitts Group asegurados. De hecho, esto explica por qué Lainez casi siempre es convocado, aunque nunca juegue. Eric Sánchez, Toño Rodríguez, Alexis Vega, Luis Ángel Malagón y Jordi Cortizo. 5 elementos de 24 posibles en la última convocatoria. Estamos hablando de casi una cuarta parte de la lista es representación de este grupo. De hecho, esto mismo tiene en común con otra agencia que maneja mexicanos como Promofood, quienes llevaron a esta nueva lista a sus mejores elementos en valor monetario, como Kevin Álvarez, Edson Álvarez, Sebastián Córdoba, Roberto Alvarado, Tiba Sepúlveda. Casualmente, contribuyen con 5 elementos más para un total de 10 entre 24, siendo casi el 50% de dominio de estas dos agencias en selección mexicana. Casualmente, todos mediáticos para bien o para mal. Pregunto, ¿ahora entienden quién también tiene el poder? El tema de la corrupción a través de la compraventa de jugadores es un tema que hemos trabajado en distintos videos. Incluso, gracias a la investigación del Cártel del Gol, se reveló cómo algunos directivos se llevan una buena tajada por autorizar movimientos sugeridos por algún promotor. En el caso de la corrupción en Cuapa, solo hay que cambiar el nombre de Greg Taylor por Pitts Group, y en los beneficiarios hay que enmarcar el nombre de Santiago Baños. No obstante, es imprescindible señalar que hasta la fecha no hay documentos ni pruebas fehacientes que den testimonio de los moches que se está llevando el presidente azul crema. De hecho, la forma en la que se han desvelado los actos de corrupción en el Nido salen a la luz gracias al descaro y al cinismo que predomina en Cuapa, al grado que hasta algunos paleros han señalado que esta promotora es la que decide quién juega y la que manda en este club. De hecho, en el 2011 con Peláez y Romano, las Águilas solían armarse con jugadores ya calados en la Liga MX, que se ajustaban al presupuesto. Después, en el 2017, con la llegada de Culebro y Baños, el América se armó con una base fuerte de jugadores nacionales y extranjeros de calidad. Asimismo, les abrieron las arcas para que tuvieran libertad financiera. Después, los Tigres se llevaron al directivo azul crema y al frente quedó Baños con Inteligencia Deportiva, comandada por Carlos Aviña, quien trajo algunos extranjeros medianos al club. Sin embargo, en 2019 llegó al Nido la promotora Pitts Group, con la intención de hacer dinero con varios jugadores, entre ellos Diego Lainez. Ya para el 2021, Santiago Baños quedó como el mandamás absoluto y empezaron los manejos turbios. Se liberaron comisiones muy altas para la compraventa de jugadores, se abarataron los bonos, incluso algunos fuera de contrato. Todo esto representó una mejora económica para los futbolistas, pero se rumora y pareciera más evidente que un porcentaje se quedaba en los bolsillos de Santiago Baños y Alejandro López. Un ejemplo de esto fue evidenciado por un palero a sueldo llamado Fernando Esquivel, un tipo que curiosamente es porrista de todo lo que la Liga MX hace y deja de hacer. Cuando publicó en enero del 2022 a través de sus redes el siguiente mensaje para ganar un poco de credibilidad. Textual escribió: un ejemplo de lo turbia de las operaciones es el fichaje de Mauro Lainez. Fue una cesión de 1 año con opción a compra de 2 millones. Sin embargo, por cláusulas fuera del contrato, se tuvo que ejecutar la opción a compra obligatoria por 4 millones. ¿Dónde quedaron los otros 2 millones? Sin embargo, para ese entonces eso no era nuevo. Desde mucho tiempo atrás, la afición azul crema reventó en diversas ocasiones a su presidente. Lo tacharon de inútil, inepto, corrupto, y se dieron cuenta que Pitts Group controlaba los fichajes en el Nido. Esta situación se hizo viral cuando cobraron fuerza los rumores que colocaban a Lahoud como suplente de Ochoa. El americanismo
americanismo se le fue a la yugular a Baños, y no tanto por la calidad del guardameta, sino por la agencia que lo representa. También hubo varias cuentas que evidenciaron que en aquel entonces jugadores como Jordan Silva, Henry Martín, Luis Fuentes, Mauro Lainez, Alan Medina, Emilio Sánchez y Brian Colula procedían de esta agencia. Posteriormente, para la Apertura 2022, se reveló que Santiago Baños fue el que frenó la llegada de Diego Lainez al nido. Ante los medios, declaró que las pretensiones salariales habían alejado de Cuapa al desecho del Betis. Pero se desveló que Alex López es representante tanto de Lainez como Cendejas y no quería que sus futbolistas compitieran por la misma posición, evidenciando un conflicto de interés cantado. De hecho, en este canal en su momento lo explicamos, pero nos tacharon de reventadores algunos. Otra situación que indignó a los seguidores azulcremas fue cuando le pusieron un límite de fichajes al Tan Ortiz. Sin embargo, se reveló que no fue por un tema de crisis económica, más bien que Pitts Group se quedó sin jugadores mediáticos y no quisieron darle cabida a otra promotora. Pero la cloaca se volvió a abrir en los últimos días gracias a que las páginas no oficiales del americanismo revelaron que Marcelo Lombilla, el representante de Leo Suárez, se comunicó con la gente de Iñárritu para manifestar su descontento con las preferencias que tiene Cendejas sobre su apoderado, y que el seleccionado estadounidense tiene asegurada la titularidad, porque así lo decidieron Baños y López. Es importante destacar que Iñárritu está enterado del acontecer del nido, pero la bola de nieve ha crecido tanto que, supuestamente, ya pusieron al tanto a Bernardo Gómez, por lo que altos mandos azulcremas tendrían una junta para tratar el tema de la promotora tan cercana a Baños y el poder que ha cobrado Alex López al interior del club. Se tiene que resaltar que, gracias a este promotor, Henry Martín está más que empoderado y es uno de los que más pesa en el vestidor. Alex López también fue el responsable de la llegada como de la imposición de Malagón en el 11 titular, pues antes de ser fichado por el AME no tenía las credenciales para llegar al nido, pero como es jugador de esta promotora, llegó con la promesa de crecer y convertirse en figura del americanismo. De hecho, por esta misma razón, el portero azulcrema ha sido convocado a la selección mexicana de Televisa. En la actualidad, Pitts Group tiene 10 de sus representados en el nido, según Transfer Market, pero tan solo 4 tienen protagonismo y los otros están en fuerzas inferiores. Probablemente muchos dirán que Henry y Malagón se han ganado su lugar. El problema está en jugadores como Cendejas y Fuentes, que siguen teniendo minutos a pesar de su endeble situación futbolística. Pero donde gobierna capitán, no manda el marinero, y mientras Pitts Group tenga el poder en América, este equipo navegará por aguas tormentosas y muy cuestionables. Pero dime, ¿realmente esta agencia tiene buenos jugadores en su cartera? ¿Sigues pensando que las convocatorias de la selección mexicana las hace el técnico? ¿También crees que Santiago Baños está coludido en corrupción con Pitts Group? Déjame saber tus respuestas aquí abajo y también pega tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.